¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos siguen aquí en Punto Ciego, su programa, un programa de televisión universitaria de la Universidad Veracruzana. Pues como ya es tradición, a partir de los diferentes programas que hemos tenido, pues hoy vamos a trabajar también otro tema que es importante para la educación superior en nuestro país y también, por supuesto, a nivel global. Hoy vamos a hablar de la internacionalización y las instituciones de educación superior, que por cierto es un tema que habla de la calidad de la educación impartida en las instituciones de educación superior. Pues así ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Y para ello nos acompañan dos extraordinarios académicos de la Universidad Veracruzana que por supuesto están involucrados en esta temática. Nos acompaña el doctor Edgar González Gaudiano, quien tiene una amplia experiencia en materia de educación ambiental, que ha trabajado con diversos organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, la UNICEF, y que también ha participado con el WWF para la generación de una estrategia o de una agenda en lo que es la educación ambiental en México, y que a partir de ello ha tenido oportunidad de trabajar con diferentes organismos de países como Chile, Argentina, Cuba, República Dominicana, y que en razón de ello pues se considera como un enlace estratégico en América Latina para este tema. También, y ya nada más para cerrar, porque ya saben que nosotros aquí no damos como que mucho tema del currículum, pero él también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, que es uno de los más altos. Y también nos acompaña la maestra Magdalena Hernández Alarcón, que también está, por supuesto, vinculada al tema de la internacionalización a través de toda su experiencia a lo largo de muchos años en la Universidad Veracruzana. Ella ha sido directora de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, también directora general de los centros de idiomas y centros de autoacceso, fue directora también del área académica de humanidades y hoy es nuestra representante en lo que es el área de internacionalización de la Universidad Veracruzana. Sean ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir este programa. Gracias, Jackie. Martín, ¿por dónde vamos? Pues bienvenidos y bienvenidas al programa Punto Ciego, y pues abordamos un tema que a nosotros nos parece fundamental, tanto en la Universidad Veracruzana como en la educación superior, y es el tema de la internacionalización de la educación superior. Yo empezaría con esa pregunta directa, o sea, ¿qué podemos entender por internacionalización en la educación superior, Malena? ¿Qué perspectiva se tiene de esto? Digamos, porque hay distintos enfoques, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, ¿qué podemos entender? Sí, pues buenos días y muchas gracias por invitarnos, por invitarme, porque nos da la oportunidad de poder acercarnos al público, a la comunidad universitaria y poder compartir con ellos pues la preocupación de nosotros, que es institucionalizar la internacionalización. Pues la internacionalización, podríamos hacer un poquito de historia. Normalmente ha sido un término asociado más bien a cursos, a formación de universitarios, y también digamos que el dominio del conocimiento ha sido, como no es realmente propiedad de nadie, hay un momento en que siempre pasa a ser propiedad de todos, ha sido un movimiento internacional. Las universidades han tenido una tendencia a la internacionalización, pero la internacionalización hasta hace muy poco tiempo era sinónimo de actividades de un currículum, por ejemplo, de un programa, conocíamos la carrera de Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, cuestiones asociadas a la diplomacia, en fin. Pero en los últimos años, a partir de, digamos, del fenómeno de la globalización, el esquema de la internacionalización se ha modificado mucho. Hasta hace muy poco tiempo, no más de 10, 15 años, las oficinas de Relaciones Internacionales en las universidades tenían un papel básicamente de tramitología, de cuestiones administrativas y trámites, pensándose y observándose como apoyo para esos académicos
que se movilizaban, porque durante mucho tiempo y aún ahora, con mucha insistencia, la gente piensa que la internacionalización es movilizarse, es decir, es desplazarse, ir de un país a otro. Y la realidad es que no, puede haber gente que viaja mucho y no estar internacionalizado, y puede haber gente que no ha viajado mucho o que no ha viajado nada y que puede tener un sentido y una sensibilidad internacional muy desarrollada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, es que se ha modificado el concepto de internacionalización porque las exigencias del mundo globalizado, volvería yo a retomar esta idea, son diferentes a antes de que nos cayera la tecnología, la economía liberada, las políticas compartidas y la comunicación, digamos, casi inmediata, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que los individuos que se buscan para el mercado de trabajo en la actualidad para responder a las nuevas necesidades del mundo globalizado están bajo la responsabilidad de la educación superior, y a partir de eso se ha modificado el concepto de internacionalización y ya no se habla de internacionalización como tal, sino internacionalización de la educación superior. Okay. Edgar, ¿qué opinas sobre la misma pregunta, pero digamos yo agregaría aquí un aspecto que también estábamos comentando fuera de cámara, que era esta idea de la relación entre internacionalización y globalización? Sí, ¿no? Yo creo que es una buena, hay que hacer esa distinción porque suele confundirse internalización con globalización. La globalización es un proceso centrado en el flujo mundial de culturas, de recursos económicos, de personas, de ideologías y de hegemonías también, ¿no? Es un proceso centrado en flujos. Y la internacionalización debe de verse, desde mi punto de vista, como un proceso centrado en relaciones culturales, en relaciones académicas, en relaciones económicas también, desde luego, porque no podemos obviar esa dimensión dentro de la educación superior, pero hay aunque son procesos interconectados ambos, el de la globalización y de la internacionalización, son distintos. Al entender nosotros la internacionalización como un proceso centrado en las relaciones, podemos entender mejor por qué la internacionalización de la educación superior debe de verse como un traje a la medida para cada institución. Hay ciertas políticas internacionales de organismos, por ejemplo, de los organismos que la OCDE, por ejemplo, a la UNESCO o a la OCDE, que definen ciertas rutas por las cuales las instituciones de educación superior deben de transitar. Y eso está bien, pero hay que ver cuáles son verdaderamente nuestras necesidades y nuestros proyectos de internacionalización, porque esas rutas generales pueden conducir a muchas partes que no son a las que queremos llegar dentro de las instituciones. Partes, por ejemplo, como que pervierten desde mi punto de vista procesos internos, sobre todo relacionados con la calidad de la educación superior, como este asunto de los rankings o de procesos excesivamente centrados en el marketing de las instituciones de educación superior para reclutar estudiantes becados por los gobiernos. Y bueno, hay que ver simplemente las campañas que nos hacen universidades muy prestigiosas en México, como Cambridge, como Oxford, de Inglaterra, que periódicamente vienen y convocan a estudiantes, y esto tiene ciertos riesgos. Es muy importante asistir y formarse en universidades de
de ese nivel de reconocimiento, pero estas universidades también reclutan talentos que después no regresan al país. Entonces la internacionalización hay que verla como procesos que pueden conducir a escenarios muy convenientes, pero también a otros muy inconvenientes. Hay un espectro grande de trayectorias que habría que analizar cuidadosamente. Sí, Malena, adelante. Y que, para insistir un poquito en lo que acaba de decir aquí Edgar, efectivamente la globalización está muy relacionada con el flujo de las tecnologías, del conocimiento, del movimiento de personas, pero es claro que cada país resiente de manera diferente el impacto de la globalización y de las acciones que atraviesan las fronteras y todo esto. Y se percibe la internacionalización como una respuesta personalizada prácticamente del grupo o de la cultura a la que impacta la globalización. Muchos de los teóricos hacen la diferencia entre globalización e internacionalización justamente viendo a la globalización como el fenómeno que nos impacta y la internacionalización como una reacción particular de ese grupo que es impactado para poder responder a esta nueva situación, por ejemplo, de economía libre, ¿no? Que no es lo mismo cómo funciona la economía en Estados Unidos a cómo funciona, pues no sé, en Venezuela o aquí en México, etcétera. Y efectivamente las universidades tenemos que no podemos perder de vista todo esto en los procesos de internacionalización, porque dentro de los procesos de internacionalización, que son las maneras de reaccionar frente a la globalización, hay caminos y cada quien construye el camino como mejor considera le va a ir, ¿no? Y entonces las universidades, cuando diseñan una política de internacionalización, no tienen que perder de vista muchísimas cosas. Yo soy menos temerosa, digamos, con la globalización y pensando en que tenemos el arma de la internacionalización. Y efectivamente los rankings son cuestiones muy manipuladoras, ¿no?, con relación a las universidades, pero los rankings han existido antes y después de la internacionalización y han sido siempre manipuladores. Entonces, yo creo que tenemos también que ver que hay aspectos muy positivos de la internacionalización, aún con esto que conocemos como la educación transnacional, que es lo que hacen, por ejemplo, pues Harvard, Oxford, Cambridge, de vender el conocimiento y de jalar gente, porque, por ejemplo, yo digo, si las universidades de países en desarrollo como nosotros, podemos colocar gente que puede ir a estudiar a Oxford y quedarse en Oxford, pues es un talento que se nos va, pero si se nos queda, quién sabe si se desarrolle como talento. Entonces, hay una cuestión de entretejidos que nosotros, las universidades, tenemos que aprender a hacer y trabajar de cooperación, más de cooperación y de entendimiento que de aprovechamiento. Hay países, tradicionalmente, por ejemplo, como Inglaterra, que trabaja muchísimo con la venta del conocimiento, ¿no? Pero yo considero que en el momento que una universidad como la de nosotros entra en relación con ellos, está obligada a tener una contraparte a nivel que Oxford, ¿no? Por ejemplo, y nosotros tenemos una muy buena relación con Oxford en cuestiones de ciencias de la salud, porque podemos aportar tanto como ellos, ¿no? Entonces, teniendo todo el cuidado que con relación a la preocupación que mencionaba Edgar, yo sí creo que la internacionalización da oportunidades diferentes, ¿no?, para mejora de la educación. Creo que han planteado cosas bien interesantes, porque de repente, no conociendo el tema, te quedas con una vista muy, muy corta de lo que significaría la internacionalización, pero aquí ustedes han planteado ideas como diálogo, cooperación, relación, necesidades específicas, y entonces esto
nos da una idea de que en determinado momento las necesidades o los condicionamientos, los requisitos básicos para que las universidades puedan llevar a cabo sus procesos de internacionalización pues son muy amplios. No sé si quisieran señalarnos algunos de estos requisitos que se necesitan para que las universidades entren en estos procesos. Bueno, sí, con mucho gusto. Más que requisitos, yo creo que son condiciones específicas. Malena mencionaba algunas de estas condiciones. Yo creo que una condición específica es tener diseñado un programa de internacionalización que responda a necesidades específicas. A veces ni siquiera no de una universidad, sino de ciertas entidades académicas de la universidad, porque no podemos hablar de necesidades específicas comunes en una universidad, sobre todo en una universidad tan grande como la Universidad Veracruzana. Las necesidades de internacionalización de un área de artes o de medicina o de educación son diferentes. Y entonces el programa de internacionalización que se diseñe debe de responder a esas diferencias y a esas necesidades específicas. Una vez establecido qué es lo que queremos, hacia dónde queremos proyectar un programa de internacionalización, podemos ir avanzando poco a poco, dependiendo de ciertas condiciones, y para eso se necesitan recursos económicos. No podemos internacionalizarnos en ninguna entidad universitaria de forma gratuita. Hay que invertirle a un proceso de internacionalización. Las becas, la movilidad, si bien no son el sentido principal de un programa de internacionalización, forman parte de él y una parte importante. Hay otras cosas que pueden irse construyendo sobre la marcha. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana tenemos ya en este momento 2 convenios suscritos para doble titulación en el doctorado de investigación educativa. Ya tenemos nuestra primera egresada con doble titulación en la Universidad de Amberes, Bélgica, y dentro de un año tendremos a una segunda con doble titulación de un convenio suscrito con la Universidad Aristotélica de Tesalónica en Grecia. Estos son avances en esa dirección, pero son avances en una dirección que conviene al Instituto de Investigaciones en Educación. No sé si otras entidades estarán vinculados con este tipo de propósitos. El otro asunto que me parece muy importante es el de los convenios, ¿no? Sí. A veces se cree que tender hacia la internacionalización es suscribir muchos convenios. Y yo creo que esa sería una tendencia equivocada, porque no tenemos la capacidad institucional de gestionar tantos convenios. Yo creo que es mucho más importante definir cuáles, en este programa de internacionalización, cuáles son los convenios que nos interesa suscribir para fortalecer nuestros procesos académicos en esa relación con algún otro grupo, ¿sí? Y no pensar que tener muchos es mejor, sino tener pocos de calidad que funcionen, que no sean convenios solamente de papel para reportar en un informe de gestión, sino que sean convenios de establecimiento de relaciones que son efectivos, que están rindiendo productos benéficos para los grupos que los promovieron, y solo en esa virtud me parece que podemos ir creando buenas condiciones de internacionalización, pensando tanto en nuestros académicos como en nuestros alumnos, ¿no? Una universidad internacionalizada se construye con académicos de calidad, pero también con alumnos de calidad. Pues para reforzar lo que dice Gaudiano, lo que pasa es que para internacionalizarse ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, cada quien se internacionaliza un poco
con un objetivo, ¿no? La internacionalización no es algo que puede generalizarse. Pueden generalizarse las políticas de internacionalización, objetivos o fines muy generales para la institución. Pero, como dice el doctor, no es lo mismo lo que busca el Instituto de Investigaciones Educativas, lo que puede buscar la Facultad de Derecho o la Facultad de Idiomas o la maestría en literatura. La internacionalización es un medio. La gente observa la internacionalización ahora como un medio y nunca como un fin. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? Y sobre eso construyo mi programa de trabajo y sobre eso quiero. Es decir, las razones para internacionalizarse pueden ser desde muy superficiales hasta muy profundas. Por ejemplo, puede ser que yo solamente quiera fomentar lazos de cooperación con otra institución. Puede ser que lo que quiero es desarrollar una sensibilidad intercultural en los estudiantes. Puede ser que sean cuestiones sociales, pueden ser cuestiones culturales, pueden ser cuestiones políticas, de conocimiento puro, ¿no? Entonces, dependiendo de ese objetivo o de esa meta que nosotros nos planteamos, es la propuesta de internacionalización. La internacionalización responde a necesidades concretas, pero lo que sí no tenemos que perder de vista es que ahora la internacionalización no es un acto aislado, no es un acto de individuo, es un acto de una institución, es una actividad que responde a una comunidad para el beneficio de la comunidad en general. Y por supuesto que la movilidad, aunque es uno de los elementos claves para internacionalizar a los individuos, es una de las actividades que menos impacto tiene dentro de la comunidad. Entonces, hay que pensar bastante para ver hacia dónde queremos llevar la internacionalización. Esa parte es muy interesante porque una pregunta que se nos viene era efectivamente cómo la movilidad académica y estudiantil impacta en la formación profesional. Porque la parte de internacionalización de las universidades en su conjunto en México, algunas han tenido más tradición y en ciertos casos recursos, ¿no? Más recursos. Sin embargo, por ejemplo, para la Universidad Veracruzana, lo que veíamos de repente un boom impresionante de todo mundo, queríamos hacer convenios con todas las instituciones, ¿no? Todos queríamos, había una dinámica en algunas instituciones de moverse muchísimo internacionalmente por las características del trabajo de investigación. Por ejemplo, si hablamos de institutos, ¿no? Pero había como esta idea de que las universidades en general de México estaban atrasadas en términos de la inserción a los grandes procesos de los flujos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, parecía que la movilización académica y estudiantil eran como el soporte, ¿no? Y nos estás diciendo que eso es lo que tiene menor impacto. ¿Cómo ves esa parte? Lo que pasa es que la internacionalización se había centrado en la movilidad de los académicos y de los estudiantes, y ahí es donde nosotros vimos ese desarrollo desigual que tienen las universidades, sobre todo con las universidades privadas y las universidades estatales, ¿no? O las universidades públicas. La universidad que más trabajo tiene a nivel internacional en este esquema de movilidad es el TEC de Monterrey. Ellos mueven, no sé, cientos de estudiantes al año con universidades muy prestigiosas y tienen firmados montonal de convenios. Pero los convenios han sido como actos protocolarios que daban un cierto prestigio para las universidades que los firmaban. Sin embargo, eran lo que nosotros llamamos convenios muertos, ¿no? Porque no funcionaban, no trabajaban. Y a partir de un determinado tiempo para acá, nosotros hemos estado hablando de firmar convenios vivos, es decir, solo firmar aquellos convenios que tienen un soporte académico y que tienen una actividad detrás para poderlo sostener.
Hablando del impacto, se han hecho muchos estudios sobre la cuestión de, por ejemplo, yo me voy becada, regreso, o me voy con mi dinero y regreso. Lo primero que se presenta es que ya hay una distancia entre esa persona que se fue y regresa y se incrusta nuevamente con sus compañeros. A veces ni siquiera pueden hablar. Si el chico es lo suficientemente sociable y colaborador o compartido, puede participar en actividades que nosotros llamamos de difusión de la experiencia que tuvo en el extranjero. Y esa fue una justificación que se dio muchísimo tiempo para sostener la movilidad como un punto clave y principal Malena, para la internacionalización. Me da mucha pena, me dicen que tenemos un corte, podemos ir, regresamos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros.